Bienvenidos y bienvenidas a Radio Himalaya, el satélite de las ondas donde la salud mental se habla en primera persona. Hoy en Radio Himalaya estrenamos sección, la entrevista, y tenemos el placer de contar con Acufade, una entidad feminista que basa sus esfuerzos y ejercicios en la consecución de los principios de transversalidad, interseccionalidad, igualdad de oportunidades y corresponsabilidad en los cuidados. De igual forma, es una entidad comprometida con la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente, integrando en su práctica los objetivos de desarrollo sostenible. Hablaremos de Acufade, de cómo desarrolla su labor y de un pilar fundamental en la vida de cualquier persona, ya que todas en algún momento de la vida precisamos de esta figura, las personas cuidadoras. Y para hablar de todo ello contamos con Noelia Villena de la Cruz. Bienvenida, Noelia. Gracias, buenos días. Eres agente de igualdad de Acufade, ¿verdad? Sí. Y con Teresa Orama, que eres cuidadora. Bienvenida, Teresa. Gracias. Bueno, pues como decíamos, queremos un poco conocer Acufade, la entidad, lo que desarrollan. Creo que las personas con problemas de salud mental y las personas dependientes podemos llegar a tener cosas en común, ¿no? Y por eso creemos importante contar hoy con ustedes, ¿no? Porque al final no solo las personas con problemas de salud mental, sino todas las personas en algún momento de la vida vamos a necesitar de alguien que nos cuide, ¿verdad? Exacto. Como decíamos, Acufade es una entidad que trabaja en diferentes ámbitos, pero ¿cómo surge Acufade? Acufade surge en el 2001 en el municipio de La Matanza, a través de un proceso comunitario en el que personal técnico del ayuntamiento y algunas enfermeras conectan con algunas cuidadoras que viven en situación de aislamiento prácticamente, que están dedicadas pues, a cuidar a sus personas dependientes, ¿no? Digamos que el personal técnico detecta esta situación y las propias cuidadoras también de alguna manera empiezan a sentir esa necesidad de crear una red. Con el tiempo, ya sobre el 2005, digamos que esa sinergia se hace oficial y se constituye Acufade como asociación. Y bueno, la trayectoria de Acufade y todos los proyectos pues han ido desarrollándose, han cambiado, ¿no? A lo largo del tiempo, pero sí que creo que desde el principio hay una línea clara, que es por un lado prestar servicio a las personas dependientes para liberar esa carga de trabajo de las cuidadoras, pero también hay un trabajo desde el inicio de darle sostén a los familiares. Hablo de cuidadoras mujeres porque tiene cara de mujer, cuidador, cuidadora en Canarias, ¿no? Y en crear pues grupos de ayuda mutua y servicios también pues para atenderlas a ellas. Claro, decías, ¿no? Es uno de los principales objetivos, ¿no? Aparte de cuidar a las personas dependientes, cuidar a la cuidadora, ¿no? En este caso, a las mujeres cuidadoras. Teresa, ¿por qué crees que es importante, tú que eres cuidadora, que estés cuidada? Porque si no te cuidas tú, no puedes cuidar a tu persona, a tu familiar dependiente. Entonces, creo que es importante por eso y porque al principio cuando te encuentras en esta situación con un familiar, no sabes qué hacer. Y entonces empieza, ahora con la experiencia que tengo, una trayectoria, es largo, duro y estás 24/7 los 365 días del año. Entonces cuando Acufade apareció en la vida de mi familia, pues a nivel personal creo que ha hecho mucho porque nos hace cuidarnos. Te das cuenta de que tienes que salir de ahí, tomarte un tiempo. Evidentemente, afortunadamente yo tengo más hermanos y hermanas, entonces nos compartimos el trabajo. Pero nos dedicamos tiempo a nosotros, porque si nosotras no nos cuidamos, no podemos cuidar. Claro, eso señalas que es importante, ¿no? El poder que la cuidadora tenga tiempo para sí misma. Pero Acufade concretamente, ¿de qué manera te cuida a ti? Existe nosotros tenemos el Tren de la Felicidad, que es un proyecto que ya hablará Noelia, pero dentro del proyecto del Tren de la Felicidad tenemos, por ejemplo, grupos de WhatsApp de apoyo mutuo. Y luego hay talleres, hay charlas, entonces Acufade, ¿qué hace? Pues cuidarnos a nosotras, enseñarnos a cuidarnos, sobre todo. Nos enseña a cuidar y también te das cuenta de que no estás sola en esto, en el cuidado, que hay más personas en la misma situación. Porque cuando tú tienes un problema piensas, Dios mío, se me cae el mundo encima, y estás sola en esto, no. Entonces te da, por ejemplo, a través de la red de apoyo mutuo, pues escribimos a cualquier hora del día, da igual, porque las personas que cuidan, evidentemente a veces no se duerme por la noche, entonces tú lo lees cuando puedes y te das cuenta de que, y comentas y ayudas a las compañeras, ¿no?
y tú dices, no solo me pasa a mí esto. Entonces ahí nos apoyamos todas. Como un espacio de desahogo, ¿no? Y al mismo tiempo también para ir adquiriendo herramientas que te ayuden luego en el día a día, ¿no? Sobre todo las herramientas que nos ha dado a mí personalmente y a toda la red de apoyo a CUFADE es maravilloso. En Radio Himalaya, como saben, hablamos de salud mental y nos interesa mucho conocer si tener que cuidar a una persona dependiente puede afectar a la salud mental que entendemos que muchas veces sí, ¿no? Que creo que la mayoría hemos pasado por ese proceso de cuidar a alguien y que al final está uno, como tú decías, un poco hasta arriba, ¿no, Noelia? Bueno, seguramente Tere tenga más experiencia y pueda decir más cosas que yo, pero sí creo que es obvio que de ahí también viene esa idea del autocuidado y demás. Es decir, primero hay una cuestión de, bueno, ya emocional, de esa tristeza, ese proceso de tú asumir que tu persona querida, bueno, está en un proceso de dependencia o de una enfermedad de largo recorrido, lo que sea, ¿no? Eso por una parte. Y luego por otra parte, pues ya es una cuestión casi, bajo mi punto de vista, yo creo que desde ACUFADE se ve así, casi que política, de decir, a ver, los cuidados, ¿no? Los cuidados es una cuestión que debería estar insertada en la vida, o sea, la tendríamos que tener visible, asumida, tendría que haber una red, ya no solo, por supuesto, red de apoyo mutuo es fundamental, pero quiero decir, tiene que haber una serie de recursos y el sistema poder asumir de alguna manera un apoyo ante esa situación, porque efectivamente los cuidados son 24/7, normalmente las personas se quedan además fuera del mercado laboral, no hay una remuneración, no hay una jubilación. Entonces, sumado al proceso tuyo personal, emocional, de, bueno, transitar esa tristeza al final, de asumir que esa persona entra en un estado de enfermedad, te ves desposeída de un montón de derechos. Y entonces, como ustedes sabrán, la salud mental se constituye en gran medida por un factor psicosocial. Y si tú no estás atendida y no hay un estado de bienestar que te sustenta, no, probablemente vas a entrar en un estado también pues precario y posiblemente de depresión, ansiedad, lo que sea. Claro, entonces, son como las dos partes, ¿no? Claro. Y todas pensamos, ¿no? De alguna manera que no debe pasar porque el cuidar sea como un sacrificio en el que, como tú dices, Noelia, tu vida se acabe, ¿no? O sea, pases a ser cuidadora y ya no tengas un proyecto de vida. No hay un reto ahí. Y luego por esa parte también, o sea, por otro lado está lo que estaba comentando Tere, el autocuidado, ya de asumir esa tarea, ¿no? Desde un punto que tú digas, tengo que tener un espacio para mí, porque si no, no voy a poder tampoco hacer mi desempeño como cuidadora de todo, ¿no? Es que cuando se plantea esta situación en la vida de cualquier familia, de tener una persona dependiente a tu cargo, no te imaginas que se alarga en el tiempo, porque no has asimilado esa situación y luego aceptarla. Primero te dan la noticia y luego lo tienes que aceptar y eso es un trabajo. Claro, al principio pensamos como esto va a ser algo puntual, que no va... y nada que ver. Entonces, claro, al principio eres fuerte y tú dices, yo tiro para adelante con esto, pero te das cuenta de que no. Y si no hay una ayuda psicológica, que ACUFADE lo tiene en el tren de la felicidad, con las diferentes psicólogas que llevan en los diferentes puntos de las unidades que tiene ACUFADE, pues gracias a ello también tiras para adelante, porque a mí, en mi caso personalmente, yo tuve que dejar de trabajar. Claro. Entonces, eso... Claro, y eso repercute económicamente, claro. Bueno, es que también eso es otro tema, repercute en todos los niveles de personales, laboral, familiar... personal. Y que estamos en un sistema donde también nos identificamos mucho con nuestra profesión, la trayectoria personal de uno normalmente y de una va pues enfocada a desarrollarte profesionalmente, ¿no? Y si ha sido el caso, también esa esfera, ¿no?, desaparece y pues también tiene uno que ubicarse, ¿no? Tienes que centrarte ahora en lo que te toca. A mí me costó darme cuenta que tenía que aprender mucho del tema del Alzheimer y por eso soy cuidadora experta. No tengo título, pero sí experiencia. Claro. Claro. Decíamos antes, ¿no?, que solemos vivir, a mí me ha pasado y creo que todos hemos pasado por ahí, que ignoramos que en algún momento podamos necesitar esa ayuda, ¿no? Que nos volvamos unas personas dependientes, sea porque envejezcamos o también porque nuestras familias también enferman o nos necesitan, ¿no? ¿Cómo ven la situación en Canarias de las personas dependientes? Pues la verdad es que precisamente desde el Tren de la Felicidad se ha hecho un estudio
en profundidad, ya tiene un par de años, para estudiar esta cuestión. Y los datos, que lo pueden consultar en la página web de Acufade, son escalofriantes. Bueno, por un lado sabemos eso, que en torno al 80% de las personas que cuidan son mujeres, que la gran mayoría pues han tenido que abandonar sus trabajos o lo combinan con un trabajo informal o de media jornada, pero en situación de pura precariedad. También las personas a las que cuidan, la mayoría no ha llegado esa ayuda desde la ley de dependencia, que se demora muchísimo. En el caso de que la tengan concedida, pues eso no les ha llegado, muchas no la tienen concedida. Entonces, toda la situación apunta a la que claramente estamos cojeando todavía, ¿no? Faltan servicios, faltan recursos y la dependencia aumenta porque la sociedad envejece y luego además también pues la dependencia está en todas las esferas de la vida desde el nacimiento, porque bueno, si añadimos las personas, los bebés, las recién nacidas, ¿no? Imagínate que también que tengas las dos situaciones en casa, pues entonces empieza a acumularse todo, ¿no? Entonces, bueno, un poco el panorama general es deficiente. Falta infraestructura, falta desarrollo, porque claro, todos pensamos, bueno, están las residencias, por ejemplo, ¿no? Sí. Pero si de repente te tarda mucho tiempo. Tarda mucho. O si la familia, por ejemplo, hay familias personas, Sí. ¿no? Que no quieren llevar a sus personas Claro. mayores a una residencia. Y ¿no? bueno, es verdad que hay otro dato que apunta que al final de todo ese proceso, aproximadamente de la mitad de las familias que se han investigado acaban eligiendo un recurso privado también por esa demora, pero también serán las que puedan asumirlo, ¿no? Es Económicamente, que claro. son muchas cosas. Sí, son muchos factores. No todo el mundo puede asumir Claro, una residencia privada. claro, Entonces, las públicas hay gente en lista de espera. claro. No, ay, perdona, Enrique. No, sí. No, di, No, di. personalmente, como estoy encajada más en la área de igualdad y tal, también visibilizar esto, ¿no? Cuando una familia no puede asumir un recurso privado o incluso asumiéndolo, ¿qué pasa? Que normalmente hay una mujer trabajando de forma gratis. Sí. Quiero decir, cuando el Estado no puede asumirlo, pues va a asumirlo una mujer. Entonces, hay que darle también esa perspectiva política, digamos, a esto, que al final hay una mano de obra feminizada trabajando gratis para que el sistema pueda seguir caminando. Y desde este punto de vista sí que creo que desde el Tren de la Felicidad se está haciendo un trabajo pionero, feminista a tope, que es decir, vamos a visibilizar toda esta cuestión. Claro. Hay cantidad de proyectos. Yo buceando en la página web de Acufade encontré bastantes proyectos de Sí. diferentes temáticas. En este caso, tú, Noelia, trabajas en ese tren de la igualdad, que creo que está Sí. dentro del tren de la felicidad, ¿verdad? Cuidadas en Igualdad es un proyecto que está dentro del Tren Ajá. de la Felicidad. ¿Y, sí. y cómo repercute tu trabajo o el trabajo que desarrolla Acufade en este caso concreto, en el tren de la igualdad? Sí, el Cuidadas en Igualdad es un proyecto que, bueno, uno de tantos que se van sumando a ese proyecto madre enorme que es el Tren de la Felicidad. En este caso está, después de muchos años, ¿no?, trabajando esta idea, la verdad que hay un trabajo muy profesional en este sentido y de verdad que la perspectiva de género atraviesa de forma transversal todo Acufade y se ha llegado a una serie de conclusiones, me parece súper acertadas, ¿no? Y es que en este sentido de los cuidados en precario y feminizados, los cuidados pueden llegar a ser un tipo de violencia de género en el sentido que la violencia de género es una violencia estructural, ¿no? Que empieza por una base que apunta a que, bueno, pues que todavía las mujeres o lo femenino están metidas en un mundo que es el mundo de lo doméstico, el mundo de lo oculto, el mundo de lo no visible y lo no valorado socialmente, ¿no? Y en esa situación donde te ves, pues eso, ¿no?, realizando un trabajo que da valor, o sea, aporta a la sociedad muchísimo, porque si las cuidadoras se cruzaran de brazos y pusieran en huelga, se para todo, ¿no? Pero esa situación genera violencia en el sentido que genera dependencia, genera precariedad, genera un malestar psicosocial que hablábamos antes y está muy unido, ya, esto es otra cuestión, ¿no? Pero en los casos de vivir una situación de violencia de género de la estándar, en el sentido del ámbito de la pareja y más, si también se da esta situación de tú ser cuidadora en una situación de dependencia, entonces ya la combinación es absoluta, ¿no? Entonces, desde el Tren de la Felicidad con Cuidadas en Igualdad, llevamos como una pequeña trayectoria de realizando talleres, formaciones, cursos, encuentros, charlas, un poco trabajando ya esta parte, ¿no?, que la veo como importante también. Claro. Tú nombrabas antes, Teresa, el tema de que has aprendido, ¿no?, a ser cuidadora, ¿no?, con los años y tal, porque a veces
como personas cuidadoras a lo mejor pensamos que lo estamos haciendo bien y sin embargo pues a lo mejor estamos generando más dependencia en esa persona a la que cuidamos o a veces también el hecho de estar muy quemado, ¿no?, hace que a lo mejor no facilitemos los cuidados de manera adecuada. ¿Es importante o ha sido importante la formación en tu caso, Teresa? Claro, claro que sí, porque evidentemente como persona, cuando haces algo, dudas. Bueno, de hecho, un inciso, porque soy cuidadora desde que nací por ser mujer. Vale. He Quizás sido las mujeres madre, ya tienen ahí claro, una... es que Sí, eso sí, a sí. colación de lo que estaba hablando ella, ¿no? Y luego he sido madre, claro, entonces luego mi madre, en este caso que es mi familiar, persona con Alzheimer, entonces pues me sigue tocando cuidar. Dicho esto, pues se me fue. Sí, el tema de la formación, de la ¿no? formación. Sí. Pues gracias a CUFADE y a los talleres, pues me he ido formando y claro que tienes dudas y cometes fallos, porque como seres humanos cometemos fallos, evidentemente, pero sabes que primero lo haces con todo el amor del mundo, o no, porque te puedes enfadar, porque tengo derecho a enfadarme, porque soy un ser humano. Y cuando te sientes así, me han dado las herramientas para decir, soy un ser humano, me puedo equivocar. Y respira y sigues para adelante. Entonces, eso es lo que he ido aprendiendo a través de los talleres del Tren de la Felicidad. Noelia, tú antes, no, bueno, lo decías hace un momento, está muy feminizada la profesión de cuidadora, la mayoría son mujeres. ¿En la CUFADE han detectado que esto esté cambiando, que se vayan acercando más hombres cuidadores o sigue siendo, la realidad sigue siendo que la mayoría son mujeres? El estudio, o sea, podemos sospechar que los hombres se van sumando a la tarea de los cuidados, ¿no? Por una cuestión ya del siglo XXI. Pero bueno, el estudio eso apunta que los hombres que cuidan son en torno a un 20%, cuidan dependencia, ¿vale? Habría que, digamos, a lo mejor entre unos años volver a hacer una muestra para ir comparando. Pero es verdad que dentro de los talleres que estamos haciendo, mañana precisamente tenemos un encuentro con AIGE, que es Asociación de Hombres por la Igualdad, y ellos nos van a hablar de estas cuestiones. Y sí que ya puedo un poquito adelantar que lo que detectamos es que los hombres se están sumando a la tarea de la paternidad. Ajá. Vale, pero cuando hablamos de la dependencia en otros términos, personas mayores y demás, y una cosa como menos dulce, ¿no? Claro. Creemos que vamos detectando que no es lo mismo. Eso no les gusta Eso tanto. no, claro, Ya. no te puedes pedir un permiso, ¿no? Quiere decir, hay otras Claro. otras cuestiones que creo que no estamos llegando igual. Y Sí. creo que es importante señalar el tema de la retribución también, o sea, estamos hablando que es una profesión en sí, Sí. misma, necesitas una formación, necesitas disponer de tiempo, Sí. ¿no?, para poder llevarla a cabo. Sin embargo, Hay no- dentro de la ley de dependencia sí está atendida esta parte, pero bueno, que es como muy una cosita pequeña, ¿no? Si cumples no sé cuántos miles de requisitos, por supuesto, ni se te ocurra compatibilizar los cuidados con ningún tipo de trabajo, aunque sea informal, ni de pocas horas, ni nada. Y nadie tiene ayudas en casa y tal. Y entonces ya estás, o sea, casi que viviendo en la calle, se te puede reconocer. Bueno, a ver, casi viviendo en la calle no, estoy una expresión, ¿no? Pero quiere decir, tienes que cumplir unos requisitos muy estrictos para reconocerte una pequeña parte posible de una ayuda económica, pero que también tarda muchísimo y demás, y que bueno, y que sigue siendo muy deficiente porque no es una cantidad que pueda sostenerse una familia, ¿no? O sea, que sí, que está claro que tenemos el marco de la ley de dependencia y tenemos que estar contentas por ello, pero que falta mucho, falta mucho. Ujú. ¿Cuáles serían las principales reivindicaciones que tiene ACUFADE, ¿no? Cualquiera de las dos, Teresa o Noelia. Yo te voy a hablar de las que tienen que ver sobre todo con el ámbito de cuidar a las cuidadoras, ¿vale? O sea, por un lado está, por supuesto, todos los servicios que son los centros de día, terapia ocupacional, fisioterapia. Sé que hay bueno, hay un montón de recursos, pero de cara a cuidar a las cuidadoras, yo creo que el gran caballo de batalla, ¿no?, es como esta cuestión de reconocimiento de derechos. Creo que ha habido un giro muy inteligente, porque en un inicio la formación a las cuidadoras era sobre todo para hacer las cuidadoras expertas en el sentido de te vamos a dar herramientas para que tú hagas como si fueras una enfermera en casa, ¿no? Claro. Vale, eso puede aliviar y ayudar a algunas cosas, pero ojo, estamos alimentando esa rueda que es vamos a formar a mujeres para que sigan trabajando gratis para la sociedad. Entonces se ha ido cambiando un poco el foco y lo que se reivindica es sobre todo el autocuidado, el espacio de calidad, el
conseguir reconocimiento y ayudas económicas y servicios para que esté más aliviada. O sea, esas son las principales reivindicaciones ahora mismo. Sí, yo también señalar, ¿no?, de lo que tú decías al principio, Noelia, poner en el centro de la vida también los cuidados. Totalmente, ¿no? Porque al final, claro. Vivimos en una sociedad un tanto individualista, competitiva, muy capitalista, y apenas pensamos que en algún momento vamos a necesitar de esa ayuda, y al final nos vemos, bueno, en el caso de Teresa, ¿no?, de sopetón de repente te cambia la vida, ¿verdad? Yo tengo una compañera, es un caso gracioso, ¿no? Ella dice, una cuidadora, que dice que ya va a empezar a solicitar lo de ley de dependencia porque tarda tanto. Claro, para cuando le toque a ella. Claro, para cuando le toque a ella, porque nos va a tocar. Claro. Es que no nos damos cuenta, ni yo, yo hace 7 años no me he dado cuenta de que no sabía que me iba a ocurrir esto, y ahora te das cuenta, tú dices, es que faltan muchas cosas, y sobre todo que nos reconozcan a las cuidadoras en esta sociedad y que se nos reconozca. Claro, que no se considera un trabajo menor, ¿no? Exactamente, porque no somos profesionales, somos expertas, no profesionales. Entonces, en el caso, por ejemplo, hay bastantes hombres, lo que hablaba ahí antes, que son enfermeros o cuidadores profesionales. Hay menos en el ámbito familiar, en mi caso personalmente, lo tengo que decir, porque mi hermano es un sol. Tengo un hermano y otra hermana, entonces los tres vamos al 100% con esto, ¿no? Pero sí que le cuesta mucho al hombre involucrarse en esto por los trabajos, por ejemplo, como decía ella, porque no va a pedir permiso. Afortunadamente se ha ido involucrando más en el tema de cuando es padre, ¿no? Pero en el caso de los cuidados está todavía un poquito... Claro, y sobre todo han ido cambiando los tiempos, la mujer se ha incorporado muchísimo al ámbito laboral, con lo cual va a haber un déficit ahí, al final también de mujeres que puedan asumir ese rol. Es que es una rueda increíble, ¿no? Porque las mujeres, en los años 60, años 70, la revolución sexual, control de la natalidad y demás, se suman en masa al mundo del trabajo laboral, quiero decir, fuera del ámbito doméstico. No así los hombres en casa, ¿no? Entonces empieza esta cuestión de la doble y triple jornada. ¿Qué pasa ahora? Las mujeres estamos inmersas en el mundo laboral, por supuesto, pero todavía los trabajos feminizados son los menos remunerados. Todavía te puede costar tanto una guardería que como mi salario es menor, voy a pedir media jornada o voy a desvincularme para atender esta parte porque se me va el salario en una guardería. Y a lo mejor luego cuando ya llega otra dependencia, que es la del Alzheimer o la tercera edad, lo que sea, pues vamos a seguir en la rueda, entonces va a ser mi trabajo el que se sacrifica. Entonces es como que todavía estamos ahí. O trabajar 24 horas, ¿no? Por supuesto, ¿no? Eso además. Para terminar, ¿cómo podemos contactar con ACUFADE en el caso de que lo necesitamos como personas dependientes o que queramos colaborar también de algún modo con la asociación? Bueno, yo les remito lo mismo a las redes sociales y a la página web, que ahí te pone todo el procedimiento, contactar con nosotras y demás, teléfono o varios teléfonos específicos, correos, que ahora mismo no me lo sé de memoria, pero están en la red, están en la página web. La verdad que está toda la información y la persona que te atiende te va a dar todas las indicaciones para hacer el procedimiento adecuado. Sí. Pues muchas gracias, Noelia, y muchas gracias, Teresa. Gracias. Y nada, nos vemos en la próxima entrevista de Radio Himalaya a todos nuestros seguidores, y un abrazo grande. Gracias.